tardes, Patricio, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Digamos que esta es la última clase de esta unidad, de esta materia, con el material que me has mandado, más un resumen o algún ejercicio que se nos plantee durante la clase de hoy. Cerramos la materia y pasamos a la siguiente materia. Bueno, yo tengo que notar a uno de análisis funcional. Bien. Pensando en el futuro, cuando vayas a ver análisis funcional, te recomiendo mucho el libro de Walter Rudin análisis funcional, se consigue en castellano todavía. Pues, como estamos hablando, vamos a conversar fundamentalmente de la parte invariante o los invariantes topológicos en combinatoria. Bien, bien. Luego, invariante algebraico. ¿Ok? En la parte de invariante algebraico, bueno, hablamos de lo que es inicio de la topología combinatoria, las características de Euler-Poincaré, los módulos sobre anillos, lo que es homología y cohomología, los que son complejos y homología, el número de Brett, o de Betty, mejor dicho, y algo de la teoría de Brouwer, ¿verdad? La topología combinatoria, aunque la música tiene sus raíces en las realidades físicas, psicológicas y semióticas, la descripción formal de las instancias musicales corresponde al formalismo matemático. Está basado en teorías de módulos y categorías. Mm, lo que estudia en serio la topología combinatoria. Esta es otra área de la matemática, que es otra de las áreas de matemáticas de alto nivel. El procedimiento de escribir las estructuras musicales y la filosofía dentro de ellas, el de comprender los aspectos de la música, está sujeto al raciocinio de la misma manera que la física puede hacerlo para los fenómenos propios del trabajo científico. En la teoría está avanzada en un lenguaje adecuado para manejar los conceptos relevantes de las estructuras musicales en un conjunto de postulados o teoremas con respecto a las estructuras sujetas a condiciones definidas y en la funcionalidad y en la funcionalidad de la composición. Los aspectos donde se redactan fundamentalmente están en ecuaciones, fórmulas, esquemas y diagramas, las categorías gráficas, y gestos, la categoría de diagramas de curvas de espacio topológico. La teoría combinatoria estudia todas estas características, formar el poliedro de otras ideas y cosas semejantes. Uno de los aspectos iniciales de lo que es de topología algebraica es la definición de lo que es un grafo, ¿verdad? Pues para nosotros un grafo es un par de conjuntos, un conjunto, o es un elemento con un par formado por un par de conjuntos, los vértices G, B de G y los E de G, que son los conectores de G, ¿verdad? Aquí tenemos en esta imagen, la figura uno, por ejemplo, un grafo simple cuyos vértices son los puntos A, B, C y D, y los conectores o los arcos o las aristas son, a ver la letra, W y Z. Un grafo simple representado en la figura uno es el conjunto de los vértices A, B, bueno, está aquí de nuevo lo que acabo de comentar. Bien, sabes que me comí una M, una coma entre la V y la B. Otro grafo que tenemos abajo es el grafo cuyos vértices son A, B, C, D, E, A, B, C, D, E y F. ¿Verdad? Este grafo es clásico, si lo puedes ver, es el grafo de un juego de primaria que consistía en pedirle a cualquier compañero que hiciera ese dibujo, ¿verdad? Sin pasar dos veces por la misma línea y sin pasar dos veces por la misma línea y ni por el mismo punto, ¿verdad? Dibujarlo completo. Ese dibujo u otros dibujos adicionales, por ejemplo, hay un juego geométrico de los puentes de Bricker, ¿verdad? En el cual hay una isla en Inglaterra que tiene una cantidad de puentes, un conjunto de separaciones, y la pregunta es, ¿puede un carretero hacer en un solo recorrido, pasar por todos los puentes? No me acuerdo si eran 7 puentes, ¿verdad? Esto se puede demostrar que de acuerdo al grado de un vértice,
se puede verificar si cualquiera de las dos preguntas son iguales. O sea, si yo puedo hacer el trazado de esta figura de una sola vez, o si yo puedo pasar por todos los puentes de aquel caso, clásico ejemplo geométrico, ¿verdad? Vamos a hablar de este gráfico en particular y vamos a dar la respuesta, aunque esto la venga dando más abajo, ¿verdad? Yo puedo ver el número, el grado de cada vértice. Por ejemplo, el vértice A tiene dos aristas, una que lo conecta con el vértice B y otro que lo conecta con el vértice C. O sea, que él es de grado 2. En cambio, B tiene cuatro aristas, la que lo conecta con el A, con la que conecta con C, la que conecta con D y la que conecta con F. Tiene cuatro aristas, ¿verdad? De esa misma manera, el vértice E tiene tres aristas de grado 3. El vértice F tiene aristas de grado 3. El vértice D es de grado 4 y el vértice C es de grado 5. Cuando tú estudias el número de tu ejercicio de grafos elementales, ¿verdad? ¿Cuál es el número de vértices que tienen? Pues decimos que estos problemas son solubles cuando tienen solamente tiene exactamente dos vértices impares. ¿Entiendes? Tiene exactamente dos vértices de grado impar. Si lo vuelvo a contar, los grados, los vértices de grado impar son el E y el F, ¿verdad? Entonces, para poderlo resolver, yo debería arrancar de cualquiera de esos vértices impares y tratar de hacer el recorrido. Vamos a hacerlo siempre circulando lo más a la izquierda posible, sin pasar por un lado que ya haya pasado. Por ejemplo, si yo arranco del vértice E, me- mm, recuerda que los únicos vértices que de grado impar son el E y F. La lógica me dice, o el planteamiento me dice que debería arrancar del vértice S, me voy siempre por el camino de la izquierda, de E a B, llegué a B, de B a A, llegué a A, de a ver si lo puedo hacer, medio señalándolo con un cursor, a ver, no, el cursor me lo está permitiendo. Y aquí está el cursorcito, pero cuando entro el dibujo no me sale bien. De A a B, de B a A, de A a C, ya he recorrido esto, de C a F, de F a E, ya he recorrido todos los lados de afuera, toda la lista de afuera, pero entonces no puedo volver a devolverme, sino sigo hacia F, hacia E, hacia el punto E, después a B, después a C, después a D y después a F. Esto es una de las soluciones, puede haber varias, pero puedes ver que empezaste en un vértice de grado impar y termina en un vértice de grado impar. Si se te ocurre empezar con cualquier vértice que no fuera impar, pues no va a tener solución al ejercicio. Entonces viene abajo para generalizar esa solución. Acabo de decir que el grado de vértice es igual al número de aristas que, que inciden sobre ese vértice y lo representa con grado de B. En las figuras, como puedes ver aquí, dice cuántos son los grados de alguno de esos vértices, ¿verdad? Y vamos a hablar de un mapa un mapeo de grafos. Un mapeo de grafos es simplemente una reversión gráfica del mapa, del grafo, ¿verdad? La figura, la definición, un grafo es completo. Hay grafo completo y grafo bipartido. Un grafo completo de n vértices es aquel que contiene uno y solo uno, ¿no? Arista para cada par de vértices definidos, ¿verdad? Es decir, que si yo trazo dos vértices, tengo uno y solo una arista, ¿verdad? Aquí tenemos un grafo completo de, de un vértice K1, un grafo completo de dos vértices K2, un segmento, un gráfico completo de tres vértices, que es K3, un grafo completo de cuatro vértices, que es este K4, un grafo completo de cinco vértices, K5. Es decir, este dibujito me muestra cinco grafos completos. Bien, un grafo es bipartido, es aquel grafo en el que podemos hacer una partición del conjunto de vértices en dos conjuntos disjuntos. Bien, con la demás que especifica ahí. Ahí tenemos el gráfico 3-3, en el cual lo puedes hacer una partición mediante la figura. ah, es un grafo que podemos ver lo que es bipartito, ¿verdad? Y otro de los ejemplos dados anteriormente. La característica de el Poincaré.
Los gráficos, se verifica la fórmula de Euler-Poincaré de los poliedros, es decir, que el número de vértices más el número de caras, más el número de caras más el número de aristas, siempre igual 2. La fórmula de Euler-Poincaré dice que dado B el número de vértices y A el número de caras y C el número de caras de cualquier poliedro simple, esto es que no tenga perforaciones, entonces siempre se verifica que el número de vértices más el número de caras es menor o igual a 2. Es una fórmula de Euler-Poincaré. Mira, gráfico de incidencia. Un gráfico K coloreado es un mapa consistente en una asociación de cada región del mapa, un color o un K coloreado, bueno, un gráfico, un K coloreado. De un mapa es colorearlo un mapa con K colores, ¿verdad? Este es el clásico problema de que yo dibujo un mapa cualquiera, digamos, por ejemplo, el mapa de todas las provincias de un país o todas las naciones de un país, cuántos colores diferentes tengo que utilizar para que no queden dos estados o dos provincias con el mismo color. Bien, en general, pueden ser necesarios muchos colores para colorear ciertos grafos. Es claro que para colorear un gráfico acá, N se necesitan N colores exactamente. El proceso de colorear de un mapa es equivalente a colorear un grafo igual al mapa. En el sentido de que se puede colorear, sí, solo sí, se puede colorear el otro. Bien, y eso es más o menos una introducción genérica de lo que es las paredes invariantes o las características mm, genéricas de para qué se inició el álgebra homológica. Como puedes ver, para los estudios de música, para los estudios de coloreado de mapas y para los estudios de grafos, ¿verdad? Que ya en sí son tres teorías diferentes. Vamos entonces a entrar a definirlo con un módulo sobre un anillo. Para entrar a un módulo sobre un anillo, piénsalo de la siguiente manera. Tú sabes lo que es un espacio vectorial sobre un cuerpo, un espacio vectorial sobre un cuerpo K, ¿verdad? Pues doy un cuerpo, damos un cuerpo, usualmente los reales o los complejos, entonces damos los espacios vectoriales reales o complejos, y un espacio y un conjunto en el cual define una suma y una multiplicación por escalares, lo cual me genera, más que un anillo, me genera todo un anillo conmutativo con unidad y todo lo demás en la suma y la multiplicación por escalares, en la suma y la multiplicación por C, y genera una multiplicación por la derecha y por la izquierda sobre los elementos del cuerpo. Bueno, al definir un anillo, la definición simplifica las cosas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, para definir un módulo, lo que hace es debilitar, no es simplificar la definición, ¿ves? Es decir, dado un anillo y un grupo abeliano G, un anillo Lambda, grupo abeliano OG, y una aplicación por la derecha o por la izquierda, en este caso la hacen por la izquierda, del anillo en el grupo abeliano, definida por una especie de multiplicación, como dicen ahí, que cumple con las características que distribuye respecto a la suma de los elementos del grupo y distribuye respecto a la suma de los elementos del anillo, y que en ciertos sentidos es homogénea y que tiene unidad en el anillo, que multiplicaron el elemento 1 del anillo o por cualquier elemento A del grupo abeliano, da esa característica, lo que está enumerado como número 2. Bien, como ecuación 2. Para todo alfa y beta en el anillo y ahí B en el grupo. Si tú pones a ver, esto es lo mismo que si hubiera sido más exigente y en vez de colocar que Lambda es un anillo, hubiera puesto un cuerpo, el cuerpo de los escalares, el cuerpo de los complejos, cualquier cuerpo cualquiera, cuerpo en el sentido de campo algebraico, ¿verdad? Y en vez de colocarle grupo abeliano a G le hubiera puesto que él sí es anillo. O sea que también hay una un, un- no, lo pongo como grupo abeliano, ¿ok? En G. Pero si yo en vez de utilizar un anillo, extiendo lambda a un
cuerpo, a un campo, estoy hablando de un espacio vectorial. Es decir, que al hablar de un módulo, lambda módulo, es, digamos, que se comporta muy similar a los espacios vectoriales, sino en vez de estar definidos sobre un cuerpo, están definidos sobre un anillo, ¿ves? Usualmente se habla que este es un anillo por la derecha, ¿ves? Cuando cumple con todas estas características. De igual manera, o de manera similar, si yo lo puedo hacer como un anillo por la izquierda, cuando tengo un grupo abeliano y hago lo mismo exactamente, pero con el escalar, el elemento lambda en el cuerpo, en el módulo, por la izquierda, con las mismas características. Bien, si el anillo es conmutativo, ¿verdad? Entonces, el módulo puede ser más que unilateral por la derecha o por la izquierda, da lo mismo si trabajo por la derecha o por la izquierda. Entonces, cuando yo trabajo con anillos conmutativos, digo que estoy trabajando con anillos en general. Bien, cuando lo puedo hacer por la derecha y por la izquierda, da los mismos resultados. ¿Ok? ¿Qué es un morfismo? Pues un morfismo es una aplicación entre un módulo A y otro módulo B. Bien, un lambda-morfismo entre dos lambda-módulos es una aplicación que si yo aplico a dos elementos de, de A y los sumo, la aplicación a la suma, digamos que es lineal respecto a la suma y es lineal respecto a la multiplicación por escalares. Eso es lo que llamamos homomorfismo. Un homomorfismo. Práctica lo mismo que utilizaba como homomorfismo en la explicación, en las transformaciones lineales. ¿Ves? En vez de llamarlo homomorfismo, como en vez de llamarlo transformaciones lineales, que es lo que hace de espacio vectorial en espacio vectorial, aquí lo haces de anillo, de lambda módulo en lambda módulo. Bien. ¿Qué es una comología? Una comología, o una lambda homología, ¿verdad? Es una aplicación pero un complejo. Es una multiplicación de un homomorfismo en otro. Da una versión de homomorfismo, eso. Y con esta característica que tiene aquí. Y después define lo que es un simplejo, ¿verdad? Un simplejo que va de una caupla en una K más una upla, algo que va haciendo creciendo el sistema. Bien, un cero simplejo orientado en su conjunto que consta de un único elemento, es decir, un punto. Uno simplejo orientado es un subconjunto de BK que consta de dos elementos, uno simplejo, cero simplejo. O sea que siempre la característica me va a decir cuántos elementos tiene y siempre va aumentando el número de elementos, sino que si yo digo un 7 simplejo, sé que va a tener 8 elementos en esta cadena creciente. La teoría de simplejo, yo no sé si te lo hablé la otra vez, es lo mismo de la teoría de cadenas homotópicas. Lo puedes ver en los libros de Setenhu, en los libros de McLean o Brifford, de álgebra, ¿verdad? Y de repente te lo consiguen en sitios muy distantes. Nosotros lo comentamos el otro día, que cuando Dixon hace la prueba el teorema de Cauchy, por un método alternativo al método clásico o al método suponer, de no suponer la continuidad de la derivada, que es un método de triangular creciente, bien, o de aproximación por triángulo. Cuando él lo hace, lo que utiliza es una teoría algebraica de cadenas homotópicas o de cadenas de simplejos. El número Betti. El número Betti es muy usado para tratar en grupos abelianos finitos generados. El rango libre de un grupo de n homología de un complejo simplificado es igual a J al J enésimo número de Betti. Más allá, la homología simplicidad, podemos usar la estructura diferencial de las variedades por medio de la cohomología de Rijan, la de Sen o la cohomología de ACES que investigan la reducción de las ecuaciones diferenciales. Como puedes ver, esta es una forma de explicarte que toda la parte de invariantes conecta muchos conceptos matemáticos.
Entonces, aunque para muchos autores como CTU, esto simplemente es álgebra homológica, ¿verdad? Para otros autores no es solamente álgebra, es topología algebraica, porque tú logras salirte del álgebra y conectarte con otras áreas del saber, ¿verdad? O sea que álgebra no solamente va a ser la estructura de polinomios, los grupos, anillos, cuerpos, grupos, anillos y cuerpos, grupos, anillos y campos, ¿verdad? Y espacios vectoriales. Aquí me puedo ir aplicando esas generalizaciones a variedades diferenciables, que es geometría diferencial, a otros aspectos. Informalmente, el jésimo número de bits se refiere al número de dimensiones de una superficie de superficies no conectadas. Se sigue que los números de Betty tienen la siguiente característica. Versus 0 es el número de componentes conectados, versus 1 es el número de agujeros circulares en cierto sentido bidimensionales, versus 3 el número de agujeros o vacíos tridimensionales. Y si yo puedo aumentar en forma genérica la ecuación, puedo pensar que versus K es el número de agujeros o vacíos en un espacio k-dimensional. Bien. El número de bits, formalmente hablando, es un número entero no negativo. El jésimo número de Betty versus j de x de un espacio cualquiera. El espacio topológico cualquiera es el rango del grupo abeliano del jmésimo grupo de cohomología. Esto lo conecta con otras aplicaciones de la teoría de Brouwer. La teoría de Brouwer de espacio topológico, da un espacio topológico en su conjunto de él, una retracción sobre su conjunto del espacio topológico, es una aplicación continua ρ del espacio topológico sobre su conjunto que restringe a la identidad. Es decir, que una retracción sobre A, tengo cualquier espacio topológico, una retracción sobre A, lo que hago es todos los elementos que están en A, los mando en la identidad y en función a esa relación puedo obtener cualquier elemento del espacio de esa aplicación. Vamos a ver si lo podemos explicar de otra manera. Con algún ejemplo. Piensa de cómo podemos obtener una retracción sobre la circunferencia de todo R2, ¿verdad? Pues vamos a dar una aplicación de R2, pensando en la circunferencia. Como no hace falta que sea la circunferencia, pues hecho con un círculo al círculo. Y lo que hago es que todos los puntos del círculo lo asocio, cualquier ciclo, no tiene que estar pasar por el uno ni centrado en el uno ni centrado en el 0. Yo un círculo en el plano y agarro todos los puntos que están en el círculo, los asocio con el número, con la unidad. Entonces, pienso en con la identidad, o sea, con que a cada, pero a cada punto de A es la identidad, ese mismo A. Y todos los demás puntos, ¿verdad? Trato de asociarlos a algún punto de manera tal que esa función me asocie todo ese círculo o todo ese disco unitario en uno y los puntos que están afuera o adentro a otros puntos, pues. Tengo que buscarte un ejemplo bonito de la teoría de Brouwer de retracciones, ¿verdad? Es como va comprimiendo el espacio de manera tal que el conjunto coincide y todos los demás se comprimen para que esto coincida con la función de identidad. Bien, y que la función sea continua, cuidado, una aplicación continua. Bien, un teorema, la esfera es un retracto. Ah, bueno, sí, es que es un ejemplo más clásico, pues. La esfera SM es un retracto desde el disco, lógico. O bien saben la esfera es el borde del casquete esférico, el borde que tiene ahí identificado como SM igual todos los puntos del espacio con la esfera unitaria, cuyo módulo es 1,
y es una adaptación de todo el disco, o sea, todo lo que está afuera y adentro, oh, de RN sobre todo el disco, ¿verdad? Donde cualquier punto de la esfera le asigno uno y cualquier punto que está dentro de la esfera le asigno uno con los comprimiento, ¿verdad? Lo podemos ver mejor el disco en ese caso, el disco como una detección de la esfera, viendo la esfera como el espacio vectorial, como como el espacio, el disco y la esfera como el conjunto, ¿verdad? El teorema del punto fijo de Brodmann. El teorema del punto fijo de Brodmann es que si yo tengo una homología, una condición holomorfa a la bola cerrada, dado M, una condición homológica cerrada, entonces hay toda aplicación de M en M tiene al menos un punto fijo, ¿verdad? Es una especie de generación del teorema de punto fijo sobre los números reales que se ha aplicado. La intención de estos aspectos de la álgebra homológica, para cerrar, ahora bien, el objetivo final de esta parte es que veas cómo de repente, arrancando de conceptos netamente algebraicos, puedes llegar a conceptos más generales, ¿ven? Dentro del álgebra. Y para que veas que de repente, si tú quieres hacer una teoría sobre, puede ser en matemática teórica o matemática abstracta, tú tienes que tener una base general o amplia para poder hacer tu modelo matemático, modelo estadístico, lo que tú quieras realizar. Espero que te haya servido para cerrar con la materia, que te haya sido útil y que me entreguen bueno, ya me entregaste dos materiales, están bastante buenos. Para cerrar, entrégame este y nos vemos en la próxima materia. Y yo te paso, subo las notas en lo que pueda al control de estudio y te las paso en lo que pueda. Muchas gracias. Gracias a la coordinación, gracias a todos.